Antes de pasar un poco a yo pensaba hacer en la próxima, un poco algunos textos que caen ya dentro de la respuesta hasta cierto punto de San Pablo en Romanos. Ver dos obras hoy, dos obras de Kafka, que hasta cierto punto también tienen bastante relación con el tema del hombre de San Pablo, pero serían más bien con la interpretación luterana que hemos visto de la gracia y de la fe de San Pablo. Es decir, esa interpretación que hace que el hombre aparezca como irremediablemente pecador y salvado gratuitamente, es decir, no salvado en relación con lo que él hace, sino salvado de una manera gratuita. Y hasta cierto punto creo que estas dos obras de Kafka muestran un poco, de una manera crítica, lo insatisfactorio de esa solución, como en dos etapas. Está el proceso, la novela que se llama El proceso y la novela que se llama El castigo, de las cuales solo la primera está completa. El castigo no está completa, pero Kafka le indicó a su amigo Max Brod cuál era el final que le iba a poner, y en ese sentido creo que puede ser interesante también ubicarlo aquí. El proceso de Kafka, tanto como el castigo, tienen como protagonista a un personaje que es K, punto suspensivo, ¿no? O sea, parece el mismo personaje. Parece que en cierto sentido Kafka ha querido, algunos dicen, presentarse él mismo, dado que su nombre comienza también con K, pero de todas maneras presentar al mismo personaje en las dos obras, por lo menos, y no es autobiográfico en cierto sentido, es el mismo personaje. Es interesante hacer ver que más que una novela es como una alegoría, es una parábola, es decir, no son novelas que tengan un argumento muy lógico, sino más bien a través de cosas que van pasando, como que aparecen símbolos de lo que sucede en la existencia humana. Creo que es necesario decirlo porque, a diferencia de las otras obras que hemos visto, que son en realidad obras que tienen un argumento lógico, aquí no aparece. Entonces, más bien, un poco el simbolismo lo que tenemos que ir descifrando en las dos obras. En el proceso, entonces, que es la primera, K es un funcionario cualquiera, que un día es arrestado. Lo ilógico de la obra es que es arrestado, pero no es arrestado, es decir, prácticamente sigue su vida normal. El arresto es más un símbolo que un arresto físico, ¿no? Es decir, es una especie de preocupación, es decir, está arrestado, es como un símbolo de una preocupación que lo va trabajando por dentro. Entonces todo el proceso es un proceso que tiene lugar al mismo tiempo que K sigue, por lo menos en gran parte del proceso, mientras le da la cabeza, sigue con sus actividades ordinarias. O sea, todo este proceso parece ser una cosa que sucede dentro, aunque ese es diríamos, el nudo de la novela, ¿no? Es decir, un día vienen, cuando se despierta, a detenerlo la justicia. Ahora, esa
justicia tiene ciertas características un poco extrañas, como es precisamente la justicia luterana, ¿no? Es decir, el hombre no puede no pecar, pero el hombre es responsable. Es decir, hay toda una serie de cosas extrañas en la justicia, en la formulación luterana, que aparecen a cierto punto en la obra del proceso. En primer lugar, los que lo arrestan, pero lo dejan ahí, se puede seguir, ¿no? No le hacen ninguna acusación explícita. En eso es precisamente lo típico del pecador luterano en relación con el pecador católico, diríamos. El pecador católico sabe cuándo peca porque ha hecho una acción considerada mala. El pecador luterano es alguien que puede ser pecador aún en la mejor de las obras, cuando está haciendo la mejor de las obras. O sea, en ese sentido, San Pablo es el aporte de San Pablo, diríamos, ¿no? Solo que es un aporte parcial que no está completado, diríamos, en la visión luterana. Entonces, los que vienen a arrestarlo, si le dicen, estamos comentando entonces Kafka el proceso, ¿no? Es como hasta cierto punto reproduce una visión luterana de Pablo, ¿no? Ese proceso interior. Los que vienen a detener acá el protagonista, este funcionario, tampoco lo detienen en realidad porque sigue con sus actividades ordinarias, no le saben decir prácticamente de qué está acusado, ni siquiera le saben decir si está acusado. Uno de ellos le dice, tampoco puedo decir si usted esté acusado, o mejor, no sé si lo está. La verdad es que usted está detenido y yo no sé más. Un símbolo, el hombre se encuentra detenido, el hombre se encuentra que tiene que hacer frente a una justicia. Y desde aquí hasta el final de la obra nunca le van a decir por qué se lo detuvo. Es decir, es esa especie de condición del hombre, que no es explícita, diferente de la católica, en que se le dice, mire, usted está acusado de haber faltado al mandamiento tal, al mandamiento cual, etc. ¿no? Aquí está detenido, nada más. Entonces, es interesante que la definición que le dan el guardián, la definición que le dan de las autoridades de la justicia, es una definición interesante desde el punto de vista simbólico. El guardián le dice, las autoridades que nosotros representamos todavía no las conozco sino en sus grados inferiores, porque nadie conoce, diríamos, nadie está cerca de la justicia en sus grados superiores, ¿no? Todo el proceso se mueve entre gente que puede poco, que sabe poco, que no sabe decir dónde está esa justicia. Las autoridades que nosotros representamos todavía no las conozco sino en sus grados inferiores. No son de las que buscan los delitos del pueblo, sino de las que, como dice la ley, son atraídas, son puestas en juego por el delito. Y entonces tienen que enviarnos a nosotros los guardianes. Esa es la ley y no puede haber en ella error alguno. Yo no conozco esa ley, dice Kafka. Usted se arrepentirá por ella, dice el guardián. Es una ley que no se conoce. La ley que
se conoce no es la que da la verdadera culpabilidad en la visión protestante de la justicia. La ley conocida, diríamos, la ley del decálogo, no es la que hace culpable al hombre, es otra ley. Es muy difícil de formular, es muy difícil de solo una autoridad que sea atraída por el delito, es decir, que tenga una especie de olfato para el delito, puede captarla. Y ahí que en cierto sentido Lutero mismo sea una persona dotada de ese olfato para el pecado, olfato del que carecen completamente otros, ¿no? Es decir, que no se sienten pecadores, que no se sienten culpables, porque la ley que conocen la están cumpliendo, etc. Es interesante que entonces que se trata de una ley más honda que la ley esta, que prácticamente no se puede conocer. Sin embargo, el hombre tiene que arrepentirse de no conocerlo, porque precisamente es arrestado en base a esa ley que no conoce, no en base a la ley que conoce. La ley que conoce lo deja seguir su vida normal, andar, seguir con sus funciones de funcionario, etc. Que se arrepentirá por ello, dijo el guardián. No existe seguramente sino en la cabeza de ustedes, dijo K. Hubiera querido, continúa la obra, encontrar un medio de deslizarse en el pensamiento de sus guardianes, de volverlo favorable a él o de penetrarlo por completo. Pero el guardián eludió toda explicación declarando: ya verá usted cuando la sienta cumplir. Es decir, ya verá que esa ley existe en la realidad. Franz, que es el otro guardián, porque vienen dos guardianes a detenerlo, Franz, el otro guardián, intervino. Tú lo ves, Guillermo, reconoce que ignora la ley y al mismo tiempo afirma que no es culpable. Es decir, él se defiende que no es culpable, ¿no? Y dice que no sabe la ley y al mismo tiempo afirma que no es culpable. Tienes perfecta razón, dijo el otro guardián. Nada hay que hacerle comprender, es decir, es inútil que hay que dejarlo en su ceguera. O sea, digamos, esta es la situación que comienza para acá, la situación de estar detenido y de tener que empezar a tener relaciones con una justicia cuya ley no conoce, cuyas autoridades no conocen, etcétera, pero él está detenido, ¿no? De ahí no va a salir hasta que muera, finalmente. Al final, toda esa justicia va a acabar con la muerte, digamos, ese proceso que parece que es meramente interior acaba con él totalmente. Además, diríamos, la defensa encarnada en los abogados tampoco es importante, tampoco es posible. En tales condiciones, se dice una vez en la obra, en tales condiciones, a veces uno se sorprendía de que bastase una vida entera para admitir que una vez se pudiese triunfar, es decir, que el hombre pudiera realmente conseguir una declaración de inocencia. Evidentemente, había horas melancólicas, como las que conoce todo el mundo, en las que se creía no haber conseguido nunca nada, o en las que parecía que no se había triunfado más que en los procesos destinados desde toda la eternidad al éxito. La predestinación, diríamos, toda la idea de predestinación. Y que hubieran triunfado lo mismo sin nosotros. Mientras se habían perdido todos los demás, a pesar de todas las habilidades, los esfuerzos y los pequeños resultados aparentes que tanto lo habían complacido a uno. Es decir, esta es la situación con respecto a la defensa, ¿no? Finalmente, K experimenta que se pregunta, ¿no? ¿Dónde estaba la alta corte a la cual nunca había llegado? ¿Dónde estaba el juez que no había visto nunca, ¿no? Es decir, a pesar de todo lo que hace él,
fin, trabaja, se mueve, conversa con uno, con otro, se entrevista con abogados, etcétera. No hay eso. Ahora, es interesante lo que él dice sobre lo que sobre la defensa, sobre los abogados. ¿Qué hacen los abogados? Los abogados, en cierto sentido, son un símbolo aquí los abogados son un símbolo de los psicoanalistas, en realidad, un símbolo de los que le ayudan al hombre a salir de su culpabilidad, diríamos, de su sentido de culpabilidad. En realidad no sirven más que para aclararle la cabeza, que es en cierto sentido un poco el sentido del psicoanálisis, es decir, volverle claras las cosas y dejarlo, ¿no? Como si eso lo curara, pero en realidad lo deja con su culpabilidad. Con ello, dice la novela, procuraba eliminar lo más posible la defensa. Quería que el acusado respondiera por sí mismo de todo, la justicia, ¿no? La justicia quería que el acusado respondiera por sí mismo de todo. En el fondo, este punto de vista no era malo, pero nada hubiera sido más erróneo que deducir de ello que los abogados fueran inútiles para el acusado ante este tribunal. Muy por el contrario, en ninguna parte le eran más útiles, pues en general los debates no eran secretos únicamente para el público, sino también para el acusado, es decir, que los debates de los jueces no los conocía ni el mismo acusado, ¿no? Es decir, lo que se debatía sobre él no lo conocía, es decir, no entraba en el consciente del mismo acusado, ¿no? Se debatía sobre él, pero él no era consciente de esos debates, eran secretos para él. En la medida, naturalmente, en que el secreto era posible, pero lo era precisamente en una gran medida. Es decir, en todo ese mundo de la justicia no era posible un secreto completo, pero en gran medida sí, no podía saber lo que estaban debatiendo sobre él. El acusado no poseía, en efecto, derecho alguno a examinar los expedientes, y era muy difícil saber, por los interrogatorios, lo que podía haber en esos expedientes, sobre todo para el acusado, que se encontraba intimidado y cuya atención era absorbida por toda clase de preocupaciones en el momento de los interrogatorios. En esto es donde intervenía la defensa. Generalmente los abogados no tenían derecho a asistir a las entrevistas con el juez de instrucción, en los momentos más íntimos, diríamos, de la culpabilidad. Y por consiguiente debían interrogar al acusado lo más pronto posible después de su interrogatorio. Cuando pasa algo, diríamos, cuando ocurre algo en esa desesperación del acusado por justificarse, etc., ahí es cuando interviene el defensor, el abogado defensor, que hasta cierto punto parece un símbolo del psicólogo. Además, por lo que dice, lo más pronto posible después de su interrogatorio por el juez, y tratar de adivinar lo que podía haber en él de útil para la defensa. Tratar de adivinar en lo que había sucedido, diríamos, entre el acusador. Por otra parte, el acusador nunca aparecía, ¿no? Pero el acusado se sentía acusado. Entonces, el defensor trataba de desentrañar de la acusación qué era lo que podía ser útil para la defensa de sus intereses, a menudo muy confusos. Entonces, él la acude también en esta lucha, diríamos, por su inocencia. Él acude a los religiosos, se entrevista con un abate que simplemente le da la respuesta, prácticamente, la respuesta luterana, es decir, se la da a través de una parábola. Es decir, la relación del hombre con la justicia. ¿Cuál es la relación del hombre con la justicia? ¿Cuál es la relación del hombre con esa ley? No con la ley exterior, sino con
con la verdadera y profunda ley ante la cual tendría que justificarse. Dice entonces, ¿en qué me puedo engañar?, preguntó K, hablando con el sacerdote. Te engañas sobre la justicia, le dijo el sacerdote. Y sobre ese error se dice lo siguiente en los escritos que preceden a la ley. Y esta es la parábola, diríamos, fundamental de la religión. En la religión le da como respuesta a ese hombre detenido en procesos. Es un poco, me parece, San Pablo, pero San Pablo vertido en términos luteranos. Es interesante esto, no sé por qué decir, bueno, probablemente porque Casca tiene más relación con el protestantismo, en realidad Casca es judío, pero digamos, no hay nada, creo yo, específicamente judío en esta presentación. Más bien, me parece a mí, hay una interpretación más bien de tipo protestante, si se quiere. Dice, hay apostado un centinela ante la ley, ante esa ley profunda, no ante la ley del decálogo, los mandamientos corrientes. Hay apostado un centinela ante la ley, que es como una fortaleza, como aparece enseguida. Un hombre viene un día a verlo y le pide permiso para entrar en la ley. Es decir, el permiso para entrar en la inocencia, pero el centinela le dice que no puede dejarlo entrar en aquel momento. El hombre reflexiona y pregunta entonces si podrá entrar más tarde. Es posible, dice el centinela, pero no ahora. El centinela se retira a la puerta, siempre abierta, y el hombre se inclina para mirar al interior. El centinela, viéndolo mirar, se ríe y le dice, si tienes tantos deseos, trata de entrar a pesar de mi prohibición, pero confiesa que soy poderoso, y no soy más que el último de los centinelas. A la entrada de cada sala encontrarás centinelas cada vez más poderosos. Desde la tercera, ni yo mismo puedo soportar su vista. El hombre no había esperado tantas dificultades. Interesante esto. El hombre no había esperado tantas dificultades. Había pensado que la ley debería ser accesible a todo el mundo y en todo tiempo. Esa ley de la cual dependía la suerte, la inocencia o la culpabilidad de las personas, ¿no? Debería ser accesible a todo el mundo en todo tiempo. Pero ahora, observando mejor al centinela, su manto de pieles, su gran nariz puntiaguda, su larga barba negra, la tártara, se decidió a esperar, por lo menos, hasta que se le permitiera entrar. El centinela le da un escabel y lo hace sentar junto a la puerta. Permanece allí durante largos años. Multiplica las tentativas para que se le permita entrar y fatiga al centinela con sus ruegos. El centinela lo hace sufrir a veces pequeños interrogatorios, un poco, diríamos, el resumen del proceso entero, ¿no? Del proceso entero de caso, nada más que interpretado por la religión, diríamos, ¿no? Interpretado por el sacerdote que él consulta. Multiplica, el centinela lo hace sufrir a veces pequeños interrogatorios, le pregunta sobre su ciudad y sobre otros muchos temas, pero solo se trata de preguntas indiferentes, como las que hacen los grandes señores, y para terminar le dice siempre que no puede dejarlo entrar. El hombre, que se ha provisto abundantemente para su viaje con toda clase de provisiones, lo emplea todo, por precioso que sea, para sobornar al centinela. Y el centinela lo toma todo, pero le dice, es un poco la religión, diríamos, el
centinela es la religión, ¿no? Lo toma todo, le saca al hombre todo. Pero le dice, solo acepto para que no puedas pensar que has descuidado algo. La religión le da al hombre, diríamos, un certificado. Mire, este señor no descuidó nada, nada más, solo acepto para eso. Pero desde el punto de vista, diríamos, no le sirve para nada. Durante largos años de espera, el hombre no deja casi nunca de observar al centinela. Olvida a los otros guardianes, le parece que el primero es el único que le impide entrar en la ley, y maldice ruidosamente la crueldad del azar durante los primeros años. Más tarde, al hacerse viejo, no hace más que gruñir. Vuelve a la infancia y, como en el curso de los largos años en que ha estudiado al centinela, ha terminado por conocer hasta las pulgas de su cuello de cielo, y pide a las mismas pulgas que le ayuden a doblegar al guardián. Finalmente su vista se debilita y no sabe si la noche se hace verdaderamente a su alrededor o si le engañan sus ojos. Pero ahora disciernen las sombras, el resplandor de una luz que brilla a través de las puertas de la ley. Ya no le queda mucho tiempo de vida. Antes de su muerte, todos los recuerdos vienen a agolparse a su memoria para plantearle una pregunta que no ha hecho todavía. Y no pudiendo erguir su cuerpo endurecido, hace señas al guardián para que se le acerque. El guardián se ve obligado a inclinarse mucho hacia él, pues la diferencia de sus estaturas se ha modificado extremadamente. ¿Qué quiere saber todavía?, le pregunta. Eres insaciable. Y el hombre le dice, si todo el mundo procura conocer la ley, ¿cómo es que desde hace tanto tiempo nadie más que yo te ha rogado que le dejes entrar? El guardián ve que el hombre está seguro de su fin y para alcanzar a su tímpano muerto le ruge al oído. Nadie más que tú tenía el derecho de entrar aquí, pues esta entrada solo está hecha para ti. Ahora me marcho y cierro. Eso es lo que le dice el sacerdote. Es decir, nadie más que tú tenía derecho a entrar. Es decir, la ley está hecha para el hombre, diríamos, ¿no? Es decir, ¿para quién si no va a estar hecha, ¿no? Es decir, está hecha para él individualmente, es como el derecho del hombre el conocer por qué se lo juzga, conocer qué es lo que tiene que hacer para presentarse ante esa justicia, etcétera. Y sin embargo es irremediablemente pecador, es irremediablemente culpable. Esta es, diríamos, la sensación que experimenta el hombre de casa, ¿no? de que está viviendo una vida común de funcionario, pero al mismo tiempo se va metiendo cada vez más en una vida interior, donde la culpabilidad lo va dominando, y sin embargo parecería que su destino fuera la inocencia, el destino propio de todo hombre, el destino al que todo hombre tiene derecho por su libertad, se trasfuera la inocencia y por lo tanto el derecho a conocer la ley, a penetrar dentro de la ley, a procurar con la ley su inocencia. Y sin embargo está ahí años, entonces, según la parábola, diríamos, del centinela que le dice el sacerdote, la puerta se le cierra al hombre, ¿no? Al final. Por supuesto que el final del proceso es la muerte, diríamos, el ajusticiamiento de K, los dos planos, el plano de K, funcionario que ha seguido actuando como funcionario, y el plano de K, detenido, metido en el proceso y finalmente condenado a muerte, parece como que se confunden, ¿no? Al final cae condenado a muerte y ejecutado, ¿no? Y entonces dice que en el momento de ser ejecutado, las miradas de K cayeron sobre el último piso de la casa que tocaba a la cantera donde lo van a justiciar. Como si surgiese una luz, los dos batientes